Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy, martes 30 de marzo del 2021. Vamos a escribir nuestra fecha en el cuaderno, como todos los días, y también vamos a agregar nuestro objetivo a la clase. El objetivo de la clase de hoy es expresar una opinión sobre un aspecto del texto y dar una razón de por qué piensan así. Es decir, vamos a leer un texto, lo vamos a comprender, lo vamos a analizar y luego de eso vamos a realizar una opinión. Vamos a pensar, vamos a dar una opinión sobre este texto, ¿ya? Entonces, escriban el objetivo de la clase, expresar una opinión sobre un aspecto del texto y dar una razón de por qué piensan así. Ese es el objetivo para que lo anoten en sus cuadernos. Avanzamos. El texto que vamos a trabajar se llama La princesa de la lluvia, ¿ya? Este es un texto que la idea es, cada uno tiene que leerlo. Yo les voy a agregar las diapositivas en la aula virtual para que cada uno lo lea en compañía de la mamá, del papá, de la tía, con quien trabajen haciendo sus actividades. Lo importante es que lean este texto, ¿ya? Son 3 diapositivas que están ahí, que son el total del cuento. Yo les voy a contar muy brevemente lo que se trata este cuento para que ustedes se incentiven a leerlo, ¿ya? La princesa de la lluvia se trata de un grupo de amigos que se juntan en una casa, ¿ya? Y tenían la intención de salir a buscar frutas. Pero el mal tiempo les jugó una mala pasada. Empezó a llover, empezó a ser un día muy helado, con mucha lluvia, entonces no pudieron salir a lo que se juntaron, ¿cierto? Entonces a alguien se le ocurre una gran idea de hacer una obra de teatro. Pero como habían tantas niñas, de repente todas quisieron ser la princesa de la obra. Y fue un problema decidir qué princesa iban a ser cada una. Entonces empieza a buscar la idea de que cada princesa represente a un estado del clima. Entonces, todas quisieron de repente ser la princesa de la lluvia, porque como estaba lloviendo ese día, querían ser toda la princesa de la lluvia. Y ahí el título del cuento, La princesa de la lluvia. Entonces todas empezaron a discutir que yo quiero ser, que yo quiero ser, y de repente a una se le ocurre una genial idea, ¿ya? Se le ocurre una genial idea de ser ella la princesa de la lluvia. Pero, ¿cómo serlo? Salió afuera al patio y se le ocurrió esta idea. No te voy a contar cuál fue la idea porque lo importante de esto es que tú leas el texto y sepas cómo se le ocurrió a ella volverse la princesa del cuento, ¿ya? La princesa de la lluvia. Entonces, finalmente, ella decide ser la princesa de la lluvia, demuestra cuál era su idea para la interpretación y después de que leas el texto, vamos a responder de manera oral. Aquí te invito a que juegues con la persona con que haces tú las actividades. Puedes pensar en preguntar y responder. Por ejemplo, ¿qué tipo de texto es el que leíste? ¿Qué tipo de texto es el que vamos a trabajar? ¿Es un cuento, una leyenda, una fábula o una noticia? Muy bien, es un cuento, ¿cierto? Sí, en eso estamos de acuerdo, es un cuento. ¿Y cuál es el propósito de un cuento? ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Informarnos? ¿Entretenernos? ¿Argumentar sobre algo? ¿O expresar sentimientos? Entretención, ¿cierto? Los cuentos siempre nos buscan entretenernos. ¿Qué planes tenía el grupo de amigos? Yo se los conté en un principio. ¿Qué planes tenía el grupo de amigos? ¿Cierto? Ir a buscar frutas, muy bien, ¿cierto? Entonces, vamos a ir respondiendo estas preguntas. Yo les ayudé ahora acá porque son respuestas en realidad que yo sé que ustedes sabían, ¿cierto? Pero después del texto, acá está el juego con alguien que esté en la casa que los pueda ayudar y comenten con ellos. ¿Fue fácil que el director elegir los personajes del cuento? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo solucionó el problema? Vayan respondiendo, obviamente, luego de leer el texto, ¿cierto? ¿Cómo logró Elisenda ser la princesa de la lluvia? Para responder eso de manera oral y contárselo a alguien tienes que leer el cuento porque la tía Amanda te dijo que una de ellas logró ser la princesa, pero no te explicó cómo lo logró, entonces para eso tienes que leer el cuento, ¿ya? Lo importante es que lo leas porque la lectura nos hace bien, ¿ya? ¿Y de qué manera representó la lluvia? ¿Cómo se volvió Elisenda la princesa de la lluvia?
Eso también es súper importante y está la respuesta dentro del texto también. Entonces, luego de que hayas leído el texto, lo hayas comentado, hayas respondido estas preguntas que te sirven para poder crear tu opinión sobre el texto, nos vamos finalmente a la actividad. Que la actividad es expresar tu opinión sobre este texto, ¿ya? ¿Qué opinas tú sobre este texto? ¿Por qué crees que todas las niñas querían ser princesas? ¿Por qué todas querían ser después la princesa de la lluvia? Opina sobre él, ¿ya? La idea es que tu opinión tenga 5 líneas mínimo y como máximo 10, ¿ya? Así que busca tu cuaderno, luego de leer el texto, luego de comentarlo con algún familiar, escribe tu opinión sobre este cuento, ¿ya? Cuando lo tengas lista esta opinión, recuerda sacarle la fotito y me la envías al inbox para ver qué tal es tu opinión sobre este cuento, ¿ya? Así que ahí está la actividad del día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Chao, chao.